Hola, hola, hola. Buenas tardes, defensores. Hay eco. Ahí estamos. El acople era. Vamos a esperar que se conecte un poco de gente. Bueno, quise hacer un directo hoy. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar agradecer a los 4.020 ya suscriptores que siguen el canal. La idea es aportar un granito, un pequeño granito de arena a la difusión de la defensa nacional y lo importante que es para la soberanía del país. Así que bueno, muchísimas gracias a los que siguen el canal, a los que me siguen desde el principio, a los nuevos, a todos. Eh, por otra parte, una aclaración, porque por ahí veo en los comentarios que o el sonido a veces en los videos no está del todo bien, o por ejemplo que ahora que estoy haciendo el vivo con el celular no se ve bien. Bueno, lo que quiero aclarar es que con el canal, en el año y pico, casi 2 años ya que llevo de canal, no vi un peso partido por la mitad, o sea que como la mayoría de ustedes tengo que trabajar, tengo que atender a mi familia, eh, o sea, el canal no me da, monetariamente no me da todavía nada. Entonces, bueno, apenas YouTube largue la moneda, trataremos de mejorar el audio, la imagen y todo lo que haya que mejorar. Así que bueno, dicho esto, vuelvo a repetir, gracias a todos los suscriptores, a los 4.020 que hacen posible que el canal siga funcionando. Los que no están suscritos, suscríbanse, que eso ayuda al canal, para lo que les dije, para difundir lo que es la defensa nacional y lo importante que es. Bueno, a ver si hay alguien conectándose, vamos a hacer un vivo de una horita, media horita, vamos a ver qué sale. Por acá con día soleado, fresquito, llovió, así que al campo le va a hacer bien. Y el fresquito a nosotros nos va a hacer bien porque venía bastante pesadito el tema climatológico. Yo no sé si no hay mucha luz ahora, demasiada luz. No sé, después me van avisando cuando se vayan incorporando. 5 conectados. Podemos hablar de todo un poco del tema defensa nacional, cómo lo que se puede llegar a vislumbrar para este año. Eh, bueno, en fin, empiecen cuando quieran, me dicen de dónde son y vamos a charlar un rato. 5 conectados, vamos a esperar un ratito. Los vivos generalmente no, como no los hago muy seguido y no tengo una fecha específica, no los publico antes porque realmente no sé hasta el último momento si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Por ejemplo, ahora estoy trabajando, estoy en el trabajo, lo hago un rato en el trabajo. Hola, hola, hola. No sé, Macarena, que no eras Macarena vos, ¿no? Creo que sos el marido. No sé decirte, te digo la verdad. Eh, Creo que sí, que le iban a cambiar las palas y no sé cuántas unidades operativas hay en este momento. Te digo la verdad, no sé. No sé decirte. Después me pondré a buscarlo, alguna información al respecto. ¿De dónde me escribís? ¿Y cómo te llamas? Porque no es Macarena, ¿no? Es la cuenta de tu señora, era esta.
Sé que estaban buscando helicópteros reemplazo también para los Huey. No sé en qué quedó eso. Ah, está bien, para no tener dos cuentas. Está perfecto. Sí, 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 todo lo que es helicóptero están tratando de actualizar todo lo que más se pueda. Y están buscando algunos helicópteros para reemplazar algunos de los que hay, por ejemplo los Lama y algunos helicópteros medianos también los quieren reemplazar por algo más nuevo. Eh, Vamos a ver en qué termina. Lo que pasa es que es un gobierno que se está yendo, así que no sé qué tanto va a ser ya en los últimos meses que le queda. Digo, sin entrar... No, 20 no, 11. Hasta ahora 11. Por lo que tengo entendido ya van 11 de los 206. Es más, el otro día entregaron el onceavo. 36 unidades de que teníamos en total. Del Jujuy. Ah, los Bell. Los Bell me parece que eran los 20. Los 20 que se trajeron, que se negociaron con Italia. Y modernizado se entregó el 11.º los otros días. Modernizado se entregó al ejército. O sea, según lo que los cálculos, faltarían 9. Faltarían modernizar 9. Eh, sí, puede ser. Hola Sebastián, gracias Seba. ¿De dónde sos? Yo tenía entendido que eran 20, Macarena. Tigre, lindo Tigre. Hace rato que no voy para ese lado, pero bueno, hubo una época que anduve bastante por ese lado porque tenía una pareja, mi novia ahí, en esa zona, va. Muy lindo, muy linda zona. Como decía, no sé qué tanto va a hacer este gobierno porque sin meterme en política, este gobierno se está yendo. O sea, si entre el mismo partido nuevamente o otro partido, si entra el mismo partido, no va a ser Fernández, el presidente. No sé si cambiarán de ministro de Defensa, no sé. O sea que no sé qué tanto van a seguir con la inversión en defensa. Lo que ya se viene haciendo, me imagino que sí. La recuperación de los helicópteros, mantenimientos, algún que otro hurón que deba estar por llegar. Mira, sí, yo sí, sí, olvídate, lo que pasa es que están, no sé, por eso no me quiero meter en política. Eh, pero sí, no sé, lo que se puede llegar a afirmar, lo que veo más cercano es lo de los blindados, guaraní. Después no creo que se firme otra cosa. Hola Mario, ¿cómo andás? No creo que se firme otra cosa por presiones, o sea, con los chinos no creo que se vaya a firmar nada, porque los yanquis... Y estaban viendo lo de los P3. No sé si noruegos o también se habló algo de algunos yanquis norteamericanos. Lo que veo más cercano a las compras es lo mismo que vengo diciendo. Claro, Mario, sí, sí. Y que los F-16, si, para mí es eh, lo más próximo, no sé cómo decirlo, dentro de los aviones de caza, lo que más me parece que puede llegar a venir es el F-16. Sí, no sé en qué bloque y no sé con qué armamento, porque no sé si estamos con tanto margen para negociar. Si le compras a China te sancionan. Los HAL Texas son, por la cantidad que es, cambiarle tantos componentes no tiene sentido. Y el F-16 es un avión probado, aunque muchos
facilistas digan chatarra. Yo no creo que sea chatarra, es un avión recontra probado. Eh, yo creo que lo del F-16 es lo más probable, sí. El JF-17 no creo. El MiG-35 se descartó hace rato, dicho por el mismo ministro de Defensa, por el jefe, el brigadier de la Fuerza Aérea. Eh, creo que el F-16 es lo más probable. Lo que más color le veo es a los blindados guaraní, si es que firman algo. Más que como son ahora, son amiguitos con que está dentro Lula, por ahí es más factible. Lo de los cazas no sé qué va a pasar. Ahora el presidente andaba por Estados Unidos, iba a reunir con Biden, pero estuve buscando y comitiva de defensa no leí que haya ido. No sé si a último momento habrá ido alguien. Y los submarinos no creo. En este gobierno este año no creo. No creo. Hay muchos temas de financiación y muchas cuestiones económicas que en este momento nos están complicando varias compras. Y que después sí, nadie quiere sanciones. O sea, aparte somos un país que lo que menos necesitamos en este tiempo es sanciones. No sé si... piezas, ¿por qué decís que... Ah, las piezas de los aviones. No, sí, pero no. Yo pienso que se puede estirar un poco más. Acá no vuelan tanto los aviones, o sea que por ahí se pueden estirar un poco más. Sí, el tema es ese, que necesitamos aviones que duren muchos años porque acá se compra... O sea, para cuando venga el F-16 o el JF-17 se van a tener que dar de baja los A4 y siempre estás así. Es como que no somos un país que tengamos una planificación en defensa, sino ya tendríamos que tenerle el reemplazo de los Mirage hace rato. O sea, el reemplazo en cualquier país coherente se piensa antes. Me parece un marino de baja. Sí, los tupí, Sebastián. Por ahí, por ese lado, que puedan venir algún tupí usado como para salir del paso. Los drones, Mario, en julio, me parece, junio, julio. Las merodeadoras de Israel. Así que bueno, los blindados, creo que puede ser lo más próximo. Los cazas, no sé, salvo que aparezca algo de la galera con el F-16, otra cosa no creo. A ver, discúlpenme un momentito. Hola. Sí. Auto. Dale, dale, listo. Disculpen, trabajo es trabajo. Claro, porque acá no vuelan como vuelan en Estados Unidos, o sea, acá vuelan menos, por ahí duran más. Las piezas, al menos los modelos ofrecidos por Dinamarca, sí, pero por ahí hay repuestos hay en muchos lados. Del F-16 es un avión que está muy distribuido por todo el mundo, así que problema de repuesto no creo que tengamos. Hacerlos durar acá se hacen durar, ya está visto con los A4. Así que, aparte yo creo que es la decisión más coherente la del F-16. Porque estamos muy atados. Estamos muy atados. Le compras a China, salvo que te quieras cambiar de doctrina totalmente, pero tenés que cambiar drásticamente. Es como que te cambiás al otro bando. Para los yanquis es como que te cambiaste al otro bando. No, y claro, bueno, sí, lo que necesitamos no, lo que necesitamos no nos venden. Nosotros necesitaríamos algo que esté a la altura del tifón inglés. Eh, no te van a vender eso. Nosotros necesitaríamos un Rafale, un Gripen,
Pero no, no va a pasar. Nosotros vamos a tener que terminar comprando lo que podamos comprar. Lástima que Rusia se metió en guerra, porque si no tal vez hubiera sido una buena opción el MiG-35. Es un muy lindo avión, pero bueno. Ojalá podamos, Sebastián, entrar al BRICS. Ojalá. Es un buen bloque. Aparte por ahí tenés muchos beneficios. Vendernos, pueden vender mejores cosas, pero si no podemos, no ponemos... Ah, la plata. No, pero no, no te las venden. No, 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 no. No, el Gripen y el Rafale, por ejemplo, si vos quisieras Gripen, no te los venden. Sí, es más, me parece que Argentina algún planteo hizo cuando Brasil compró los Gripen para estar en la negociación y dentro de esa negociación recibir algunos Gripen de esos mismos que se van a hacer en Brasil, que se van a ensamblar en Brasil y no. No, no te los venden. Todo lo que sea OTAN no te van a vender. Y los chinos y rusos te venden lo que vos tengas ganas, pero tenés que cambiar de bloque. Y nosotros, queramos o no, estamos en el bloque occidental. Eh, es la realidad. No sé. Yo para mí, Macarena, no. Para mí no te los venden. No te los venden porque te los bloquea. Algún componente inglés va a tener. Si no nos vendieron el FA-50 coreano, que tiene componentes ingleses, vos te pensás que nos van a vender un Gripen. Pero no. No sé si hubo un ofrecimiento por los F-18. Sí, estaría bueno. Lo que pasa que al no tener, al no tener mucho disponible en el tema económico, la verdad que comprar aviones para la Fuerza Aérea y aviones para la Armada, me parece que es una picardía. Y no sé si el FA-50, sí, pero era un lindo avioncito el FA-50, igual que el que nos ofreció el Jack que nos ofrecieron los rusos, son lindos avioncitos livianos. Claro, los F-18, sí, claro, bueno, por eso te están ofreciendo los sobrantes. Te están ofreciendo los sobrantes. Te ofrecen lo que ellos quieren y lo que los ingleses les dan permiso y lo que los ingleses saben que en algún momento, en caso de algún nuevo conflicto, que conflicto, salvo que lo armen ellos, no va a pasar. Porque Argentina ahora es un país pacífico que no va a atacar a alguien como en su momento pasó, ni vamos a invadir nada, ni bueno. Pero los ingleses quieren estar tranquilos de que tengamos armamentos inferiores a lo que ellos tienen. Sí, claro, sí, el JF-17 también hubiera sido una buena opción, pero ya te digo, no, si ya te están amenazando. Ya una congresista dijo para la Marina Argentina. Sí, no sé si van a... No, eso no tengo conocimiento de que estén planes de comprarse blindados anfibios. No, la verdad que no. El JF-17 hubiera sido un lindo avioncito, pero te están amenazando, te están... Es más, seguramente ahora si Fernández se reúne con Biden, alguna tirada de oreja le van a pegar, porque aparte van a pedir plata otra vez, el tema es ese. Hay negociaciones y creo que ahora le estaban por girar un poco más de plata y así la vamos tirando y van subsistiendo con esa plata que les están girando también. Y este va a ser un año terrible de paso porque las cosechas bajaron mucho, o sea que el ingreso de dólares va a ser bastante bajo. Eh, y bueno, sí, es cubana. Sí, pero sí, sí, el tema, Sebastián, lo que pasa es que ahora hay un gobierno en Chile que tampoco creo porque es también de izquierda, yo no creo que se vaya a meter mucho ni en gasto de defensa, ni tampoco creo que sea un gobierno que quiera en este momento invadir o hacer algo raro. Eso es más lo que se maneja en las redes, o algún youtuber borracho del otro lado de la cordillera.
eh, ovovirus, pero no creo que vayamos a tener problemas con Chile en lo próximo. Lo que sí tendremos que tener una igualdad de condiciones que en este momento no las tenemos. Por lo menos tener algo similar a lo que tienen ellos. eh, Porque el tema es que cuando se acabe la alianza, operan desde tierra de última, la superorden, Hornets. Eh, pero sí, no, portaaviones, olvídate que no vamos a tener. No lo pudo mantener Brasil, lo vamos a mantener nosotros, no, olvídate. No vamos a tener portaaviones. Eh, Cuando se termine el Tratado Antártico es el tema ahí. No sé qué irá a pasar. Ahí vamos a ver, porque todo medio mundo está reclamando soberanía en la Antártida, ¿viste? Hasta creo que Ecuador puso como es una base antártica, o sea, que no tienen, los países que no tienen nada que ver están reclamando. Y según los chilenos, la Antártida que nosotros reclamamos como Antártida Argentina tiene una parte que es Antártida chilena, y según los ingleses, una parte de la Antártida Argentina es Antártida inglesa. O sea que en ese momento vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, sí, la derecha, viste que la ultraderecha es derecha, también, sí, 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 si entra a la derecha, que decir que no entró en Chile, y ahí estaríamos en un inconveniente, en algún problemita. Sí, tenemos que aceptar, pero, o sea, es como yo ya dije en algún otro video, o en algún vivo, o no me acuerdo dónde lo dije. Eh, si andás en bicicleta y te ofrecen una 110 usada, agarrala, baratita, agarrala. Si están todos los papeles en regla, más o menos está armadita, agarrala, porque hay mucha diferencia a lo que tenemos nosotros. Un F-16 es espectacular. Y los pilotos van a poder volar en un caza de primera línea, que en este momento no lo tenemos. Yo creo que sí, los F-16 hay que... Es más, el tema, porque estamos hace tanto tiempo dando vuelta con esto, que tanto, o sea, yo sé que es una F-16, no estás comprando, a ver, eh, volvemos al tema, ciclomotores, pero si ya los viste, ya los analizaste, ya sabes cuánto te están pidiendo, o sea, ¿qué están esperando para tomar la decisión? Si es que la van a tomar, no tengo idea qué están esperando. ¿Qué es lo que no tiene sentido, Macarena? Sí, Fernando, aparte de youtubers que sentaditos atrás de su pantalla hablan así muy liviano sobre guerra, sobre invasión, sobre esto, sobre el otro, la guerra es fiera, es fea, loco, ¿no? A mí me encanta el tema de defensa desde chico, todo lo que vos quieras, pero la guerra no se la deseo a nadie, ¿eh? Las guerras son... ¿Por qué no ponen en vuelo los subs? Están en eso, están queriéndolo ahora, eh, tratar de ver si pueden cambiar el asiento eyector, creo que era lo último que leí. Ah, son de la Fuerza Macarena. Bueno, los felicito y gracias por los servicios. Sí, el tema hoy por hoy, aparte, sí hay mucho de verso, Macarena, yo ya sé que hay mucho de verso. Y hay mucho que no se cuenta, mucho que escuchás, que tampoco lo podés hacer en un video de YouTube, porque bueno, porque también hay gente de la fuerza que te cuentan cosas, y sí que hay mucho de verso. Y hay mucho de circo. Fíjate que, a ver, vino el cuarto hurón, cada hurón que viene, hacen no sé, por poco no hacen un desfile y una concentración en el obelisco, o sea, a ver.
Cuando se da la casualidad que largaron las LICA sin terminar cuando era el aniversario del astillero que la estaba haciendo. El Ara Petrel también lo votaron cuando era el aniversario del astillero que lo estaba haciendo. Todo así, es mucho, mucho circo. Pero la defensa no sé si capta tantos votos. Bueno, pero ellos tienen que simular que hacen algo también. Eh, si vos fijate que cada inauguración, Tayana va y hace la inauguración y viene un avión, se modernizó un Tucano, un Tucano. Ni siquiera como dijo Brandoni, tres empanadas, no, un Tucano. Y también lo presentaron con bombos y platillos, hacen... Ah, los buques que... El buque de desembarco multipropósito. Y hay que ver en qué queda eso. Aparte hay que ver qué gobierno entra también, porque ese es otro problema. Como no tenemos una planificación en defensa, eh, a ver, no tenemos una planificación en defensa y no sé si el gobierno que entre va a seguir haciendo las cosas que venía haciendo este gobierno, que hay cosas que este gobierno hizo bien. O sea, no restemos mérito a algunas cosas que hizo bien, como por ejemplo querer hacer la base conjunta en Tierra del Fuego, trasladarle una brigada a Tolwyn, hacerla desde cero, mandar más, prestar más atención al sur, que me parece que están descuidando igual un poquito el norte, que hay que cuidarlo también, ¿viste? Porque hay por Salvador Maza, por algunos sectores, cada vez que te das vuelta tenés una casita construida más para nuestro lado, ¿viste? Con la banderita de otro país. Pero sí, Maca, sí, a mí me comentaba una persona de fabricaciones militares, sí, no tienen nada, no tienen presupuesto para nada. Y bueno, pero los buques que están votando son un buque oceanográfico y dos LICA para instrucción, tampoco con armas. Sí, Fernando, pero no, ¿por qué? ¿Para qué tanto? Sí, para la gilada eso. Sí, está bien, perfecto que sigan viniendo, pero de los 12 anunciados ya se les está terminando el gobierno y creo que van 4. Y como te digo, no sé si eh, quién va a entrar, no sé quién va a entrar, pero si entra otro partido, capaz que te tiran la mitad de las cosas que se hicieron bien, porque ese es el problema de este país. Lo que se hace bien también se tira para atrás por ser nada más que de otro partido. Es un problema que tenemos hace años. Sí, ya tendrían que estar acá los dos Hurón. Son, a ver, son unos Hurón que les pegaron una pintada, les hicieron un par de retoques y lo están mandando. O sea, sí, claro. Ya tendrían que estar acá hace rato los dos Hurón. Venir de a tres por 4 12 3 en 4 viajes. No de un Hurón, que uno tuvo un problema, no sé qué tuvo que volverse, no sé qué problema tuvo. Tardaron como 2 meses más para mandar el cuarto. Todo un... Lo que pasa que me parece que es parte de lo que vos decías, ¿eh? Si vos, eso sí, los aviones casa no te los venden. Pero eso sí, si vos pones la plata, es más, si vos pones la plata, los dos Hurón los tenés a los 2 meses, tenés los dos Hurón acá. Vienen todos juntos. Pero me parece que va todo con el Fondés, va todo como en cuenta gotas. Y lo que pasa es que cada año que demorás ahora es... A ver, nosotros estamos por, supuestamente, uno de los ofrecimientos es el F-16. Es algo que nos ofrecieron en los 90. O sea, en este, si no compras algo nuevo de última generación, que por lo visto no creo que vaya a pasar, estamos perdiendo tiempo terrible, terrible. Y bueno, hay muchos países que cambiaron de doctrina. Ah, los venezolanos tienen F-16 y tienen Sukhoi. Y los yanquis los amenazaron 75.000 veces y los peruanos tienen MiG. Los bolivianos compraron un avión chino que ahora no me acuerdo el nombre. Está bien, un entrenador avanzado con capacidad de ataque, pero se puede, o sea, te tenés que bancar alguna sanción después, ese es el problema. Pasa que para cambiar de doctrina tenés que tener una política de defensa y una política exterior
coherentes. Porque si vos, por ejemplo, el gobierno, viene un gobierno y le pide al Fondo Monetario, ya estás agarrado. Eh, si vos le pedís plata al Fondo Monetario, que está manejado mayoritariamente por Estados Unidos, estás agarrado de pies y manos. Entonces, si tuviéramos una política exterior coherente y una política de defensa coherente, vos tendrías una doctrina coherente. Entonces tirarías para un solo lado. Ah, eso no lo sabía. Bueno, los peruanos también tuvieron Mirage en su momento. Es más, creo que tienen Mirage 2000, o sea, tienen material occidental y MiG-29 y no tuvieron mayores inconvenientes. Bueno, el problema de nosotros es que tuvimos una guerra con un país OTAN, con uno de los principales países OTAN. Ese fue un problemita técnico que, bueno, y que tienen nuestras islas. Que no es lo mismo, no es el caso de Venezuela, no es el caso de Perú, no es el caso de Bolivia, entonces, pero sí se puede. Pero bueno, tendríamos que tener, ya te digo, una política de defensa y una política exterior coherente. O somos pro OTAN, pro Occidente, o somos pro Rusia, o pro China, o pro bloque de ese lado del planeta. Pero bueno, como venimos diciendo, si vos, un gobierno se tira más para el lado de Occidente y pedís préstamo al FMI y esto, y bueno, después estás agarrado, los que vengan. Sí, más que nada Chile, viste, sí, sí, son cosas esas, bueno. Eh, no, qué supuestos hermanos. Somos vecinos y no siempre los vecinos se llevan bien. Eh, es más, yo no creo que haya un solo chileno contento porque salimos campeones del mundial. Qué hermano. O sí, capaz que hay uno, pero digo, en general, nada. Bueno, en fin, tendríamos que ver qué doctrina vamos a tener y hacer una planificación en defensa a futuro, pero así es con todo, no solo con la defensa. Claro, los chilenos se fueron preparando durante años. Nosotros teníamos unas fuerzas armadas muy superiores y ellos se fueron preparando durante muchísimos años y ahora llegaron Lo que pasa es que a nivel de que ellos se fueron preparando o se fueron rearmando o armando, nosotros nos fuimos desarmando. Ese es un problema también. Porque si nosotros hubiéramos sido coherentes con la defensa, nosotros ya tendríamos que tener el reemplazo. Para los mosquitos que están ásperos, che. Tendríamos que tener el reemplazo de los Mirage hace rato. Porque eso tendría que ser hasta traición a la patria. Vos no podés dar de baja un sistema de armas y no tenías ni siquiera en vistas el reemplazo. En un país lógico eso no funciona así. Así que bueno, Macarena es la única que habla. ¿Cuántos hay conectados? 15. Bueno, gente, participen del vivo, vamos. Vamos que me queda un ratito. Después ya tengo que seguir haciendo cosas en el trabajo. Sí, sí. Claro, por ahí Chile hizo lo que tenía que hacer, atajándose. Sí, sí. Sí, cada uno hace lo que tiene que hacer eh, para su propio beneficio. Sí, sí, me parece bien. Sí, es cierto eso. Lo que pasa que, bueno, ahora ya estamos en una época que ya son todos gobiernos democráticos, tendríamos que tratar de tener un poco más de colaboración entre todos. El TAM 2C se sigue también, pero bueno, a cuentagotas. Creo que ahora estaban creo que este mes o mes que viene ya estaba el primer prototipo del TAM 2C A2. Eh, y que esperaban, bueno, empezar ya a hacerlo en serie.
hasta llegar a los, ¿cuánto eras en total? 76, creo que eran. Eh, Así que va, como todo, lento, pero hasta ahora iba. IMSA estaba haciendo las torretas, la parte de industrias metalúrgicas, Pescarmona. Sí, 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 la historia con Chile y la historia con Chile continuará. Porque bueno, los países limítrofes siempre vas a tener esos pequeños choques. Es más, creo que ahora alguna queja escuché por los hielos continentales o alguna parte que todavía no está bien delimitada, no sé qué onda, ¿viste? Siempre algún problemita va a surgir. Pero de ahí a que haya una guerra con Chile, yo no creo que suceda, ¿eh? Debemos cambiar de doctrina, Sebastián, sí. Sí, si no te funcionó lo que venías haciendo, tenés que hacer algo nuevo, algo distinto, sí. Evidentemente sí. Lo que pasa es que nos tendríamos que bancar, a ver, las sanciones y los países o sea, que cambies la doctrina, si es China o Rusia, bueno, nos tendrían que dar una mano. Los guaraníes si se entregan o no, no, los guaraníes no se firmó nada, Johnny, todavía. Eh, Esperemos que este gobierno antes de irse lo firme, porque, como veníamos comentando hasta hace un rato, no sé qué gobierno va a entrar, así que no tengo idea si van a seguir con las tratativas o no del guaraní. Porque, por ejemplo, este gobierno ahora, por ideología política, es muy amigo del gobierno de Lula, pero si entra otro gobierno, supongamos Milei, no es tan amigo con la ideología de Lula. Entonces no sé si se va a seguir con el tema guaraní. Sí, sí, ya estamos, sí. Sí, pobres endeudados. Lo peor que le puede pasar a un pobre es ser pobre y endeudado. Porque si sos pobre la piloteás, pero pobre endeudado es complicadito. Bueno, gente, sin contar el Club París, que viene de la época de la dictadura cívico-militar. Sí, 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 se viene manejando, este país se viene manejando mal desde hace muchísimos años y por ahí algunos problemas que tenemos ahora vienen de hace muchísimos años, no es de ahora. Sí, bueno, pero hay que terminar con esos problemas, aunque ya me parece que estaba todo delimitado y los chilenos habían aceptado los límites y bueno, y ahora no sé, hay un rumor que otra vez tiene algún problemita con algún hielo continental o algún sector de los chilenos tiene un problemita. Siempre algún problemita va a haber, ese es el tema. Bueno, gente, vamos a dejar el vivo por hoy, que tengo que hacer algunas cosas acá en el laburo. Otra vez agradeciéndole los 4.000 y Chirola, 4.020 suscriptores. Gracias por la banca, por la compañía. Y bueno, vamos a seguir tratando de poner el granito de arena para que se siga difundiendo la defensa nacional lo mejor que se pueda, siempre bueno, con la mayor de la seriedad. El submarino brasilero que quieren comprar tampoco se quiere comprar, se ofreció, todavía no se sabe nada, Johnny. Así que no, todavía no se sabe nada del Tupí, decís vos. Todavía no se sabe nada. Eh, Como digo, este gobierno se está yendo, así que no sé qué decisiones va a tomar en los últimos meses. Ya estamos casi en abril y el pescado sin vender, como se dice acá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los últimos meses y tenemos alguna sorpresa grata. Bueno, gente, nos estamos viendo.